Dios les bendiga. Amén. Y vamos a estar esta noche aprovechando y leyendo una porción de la Biblia. Vamos a estar abriendo en el libro de Deuteronomio acerca de Moisés, recordando antes que Moisés duró 40 años en el desierto con el pueblo de Israel que salió de Egipto. Y recordemos que Moisés salió de Egipto como con 600 hombres, sin contar mujeres ni niños, no sin antes Dios se hubiese manifestado allí en Egipto con las plagas, que nosotros lo hemos leído muchas veces. Dios mostró su poder, mostró su existencia y demostró a los seres humanos que Él es más poderoso que todos y que a Él se le debe buscar, se le debe honrar, se le debe glorificar. Y por eso fue que Dios se manifestó maravillosamente allí en Egipto ante el rey y ante todos sus habitantes. Se manifestó grandemente por mano de Moisés, porque Dios quería darse a conocer. Quería que la gente y las naciones conocieran que había un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios poderoso, que salva, que bendice. Un Dios que oye la oración de los seres humanos. Y por eso entonces Dios en esa manifestación también le dio a entender a Moisés que Moisés creyera en él. Por eso Dios hizo tantos prodigios para que Moisés creyera en él y no fuera a dudar, porque las órdenes que Dios le estaba dando a Moisés era algo muy fuerte, muy poderoso, algo muy profundo. Eran cosas muy grandes que él tenía que hacer, y para que él creyera, Dios se manifestó haciendo milagros a través de él y demostrándole que no fuera a dudar en ningún momento. Por eso Dios se valió de tantas cosas allí en Egipto. Y lo último que hizo fue que le dijo a Moisés que saliera de Egipto y que condujera a su pueblo por el desierto hasta que llegaran a un sitio del río del Jordán, y que allí entonces ya entrarían a la tierra prometida que Dios les había prometido desde Abraham, que iba a llevarlos, a introducirlos a ese territorio donde habría mucha abundancia de comida. Entonces Dios les ofrecía que en ese territorio toda la tierra sería fértil y que habría abundancia de comida para ellos y que nada les iría a faltar y que vivirían felices, vivirían en paz. Esas fueron las promesas. Y así fue como Moisés obedeció y salieron de Egipto, y sucedieron muchas cosas durante 40 años. Duraron 40 años allí en el desierto porque el pueblo siempre estuvo desmayando. El pueblo desmayó, el pueblo dudaba, murmuró de Moisés, estaban inconformes por haber salido de Egipto, porque allí en el desierto pues no tenían las comodidades, no había el agua, la comida suficiente, la dormida, el hospedaje suficiente para ellos poder vivir. Entonces ellos vivieron inconformes y siempre murmuraron y siempre dijeron muchas cosas y se fueron contra Moisés y también contra Dios. Hicieron muchas cosas de idolatría, porque allí en el desierto pues había muchas ciudades, también muchos pueblos de gente idólatra, y ellos entonces siempre contaminándose. Sin embargo, así sucedieron. Dios se manifestó también en el desierto grandemente, castigó a muchos, a los que salieron de Egipto. Los adultos murieron todos en el desierto, y dice la historia que cuando llegaron allá a Canaán y que llegaron ahí a la orilla del río Jordán, ya Moisés había muerto, y el que le correspondía entrarlos a ellos al territorio era a Josué. Así que de esta manera, esa es la historia, que entró la nueva generación, porque dice que de los de 20 años para arriba todos murieron porque Dios los castigó, y solamente entraron los de 20 años hacia atrás. Así que fue la nueva generación los que entraron a esa tierra de Canaán. Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 33, cuando Moisés ya estaba entregando
su trabajo, en su cargo de lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Y también él había estado con este pueblo 40 años allí en el desierto, y ya Dios le demostró a Moisés, le reveló que él iba a morir, y que como él iba a morir, que nombrara a Josué como su sucesor. Y entonces ya Dios le dio ciertas indicaciones a Moisés de cómo era que tenía que hacer. Las leyes le ordenó Dios que las escribiera en un libro, todos los mandamientos, y todo lo escribió él en un libro para entregarle a Josué, y les hizo muchas recomendaciones y les dijo que obedecieran a Dios, que cumplieran los mandamientos de Dios y que leyeran el libro de la ley todo el tiempo que ellos pudieran leerlo, que estuvieran siempre meditando en la palabra de Dios, porque ese libro de la ley no era solamente para ese tiempo, sino fue un libro, unos escritos que Dios escribió para siempre. Son escritos que hasta el día de hoy a nosotros nos sirve, o todavía nosotros los empleamos, los usamos, porque todos esos escritos de la ley del Señor, de Dios que Dios le dio a Moisés, son muchas promesas, y Dios habla de muchas cosas espirituales que aparentemente en ese tiempo parecía que fueran literales, fuera algo físico, material, pero Dios estaba hablando también, era de esa parte espiritual, hablando de su iglesia, de su pueblo, y por eso la gente pues tampoco en aquel entonces entendió la palabra del Señor. Pero nosotros hoy, Dios nos ha estado revelando todas estas cosas, y a través del Espíritu Santo y a través de los dones espirituales, pues nosotros entendemos, comprendemos mejor ahora la palabra, y por eso nos es más fácil poder someternos al Señor, y nos es más fácil poder decirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos agradarle a Él y hacer su voluntad para poder recibir esas bendiciones tanto en esta vida como en la vida eterna. Y también entonces, por eso es que nosotros también tenemos que seguir leyendo y leyendo la Biblia, y siempre leer la Biblia toda, completa. No es leer solamente una parte, porque vamos a decir que no es importante esto, no. Todo es importante de la Biblia. Todos los libros de la Biblia son importantes para leerlos el día de hoy, porque todos nos edifican nuestra vida espiritual. Y todo nos sirve porque Dios ha hablando muchas cosas y dando muchas ilustraciones y muchas figuras y muchos simbolismos. Entonces hoy nosotros entendemos lo que Dios quiso decir en aquella época al pueblo, que hoy nos sirve a nosotros también. Entonces ya cuando Moisés ya sabía que iba a morir, él dice que él pronunció un cántico, y dice que en este cántico, en el 33 de Deuteronomio, dice que es un cántico que Moisés, una bendición que él le dio al pueblo de Israel, como despidiéndose ya, porque él sabía que ya iba a morir, que ya iba a desaparecer de ahí de entre el pueblo. Entonces él dice en el verso número 1, dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese, y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Entonces él, ¿por qué dijo que Jehová había venido de Sinaí? Porque allí en el monte Sinaí, cuando entraron al desierto después de que el Mar Rojo fue dividido y que ellos pasaron a pie, llegaron a un sitio y allí estuvieron 2 años, acamparon 2 años, y ahí fue donde Moisés subió a un monte, y en ese monte Dios se manifestó a Moisés y le dio sus leyes, le dio las ordenanzas, las leyes, todo se lo dio. Y allí ese monte pues era el monte Sinaí. Eso es lo que cuenta pues la historia, y dice que Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches hablando con Dios, en la presencia de Dios, y allí Dios dándole a él todas las leyes. Por eso aquí Moisés, en su cántico, que es una inspiración divina también, él como profeta, pues el Espíritu de Dios también tomándolo a él para proferir este cántico y estas bendiciones. Dice: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán
y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Él, ¿por qué dijo esto? Porque eso fue lo que él vio en esa experiencia maravillosa que él vivió allí con el Señor durante 40 días y 40 noches en ese monte, cuando Dios le dio su palabra, sus leyes. Entonces, vean que ahí dice que con la ley de fuego en su mano derecha llegó el Señor a darle a Moisés y a decirle, escribe en un libro, y que también Dios escribió esos mandamientos en unas tablas de piedra. Dice que el Señor las escribió. Lean el 3. Dice el 4, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Dice como cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Esa congregación de Jacob es el mismo pueblo de Israel. Pero ese mismo pueblo de Israel de ese entonces era el simbolismo, o sí, ilustrando Dios a ese pueblo físico, era hablando también de su iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo sí es la iglesia que va a lograr recibir la bendición de Dios, porque el Señor Jesucristo se ha encargado y se encargará de perfeccionar ese pueblo. Entonces dice que nosotros, que la iglesia del Señor Jesús es el Israel espiritual. Por eso este verso, cuando dice que es recibiendo, dice que en el verso 3, cuando dice que por tanto ellos, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad, como la heredad. Esa heredad, dice, a la congregación de Jacob. Esa ley de Dios permanece hasta el día de hoy todavía y permanecerá para siempre. Esa es la ley que Dios en ese tiempo dice que la escribió en tablas de piedra, pero en el Evangelio del Señor Jesús, ya en el Evangelio en que vivimos en Cristo, el apóstol Pablo decía, esa ley Dios la escribió en nuestros corazones. Ya no está esa ley escrita en tablas de piedra como en aquella época, sino que ya Dios la escribió en los corazones de aquellos creyentes o de aquella gente que escuchó a Cristo Jesús y creyó en su evangelio verdadero. Entonces el Señor Jesucristo ha sido el único que ha logrado o logrará levantar un pueblo santo, porque en la antigüedad Dios quiso levantar un pueblo físico, Israel físico, pero que fuera santo, que fuera perfecto. Y no se logró porque el pueblo le falló a Dios. Entonces es cuando el Señor Jesús intercede y Él dice, yo sí voy a levantar ese pueblo de Israel santo y perfecto. Yo me voy a encargar. Y a ese pueblo de Israel santo y perfecto se le va a llamar también iglesia. Y por eso es que los mandamientos del Señor siguen vigentes hasta hoy. Ya hoy no es en tablas de piedra, sino en cada corazón que Dios siembra su palabra. Amén. Y el Espíritu Santo, la obra que está haciendo en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Bueno, seguimos con el otro verso. ¿Pueden ustedes ayudar a leer el otro verso? El verso número 5. Y el 6, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Entonces, ¿por qué hubo una bendición tan especial para Judá? Porque de la tribu de Judá vino el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Aquí el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus, con los levitas. Y de la tribu de Judá vino el Señor Jesucristo. Entonces,
Moisés, cuando da la bendición para la tribu de Judá, le dice: oye, oh Jehová, la voz de Judá. Le está diciendo: Señor, escucha siempre las oraciones y el clamor de la tribu de Judá. Porque como si le dijera: Señor, recuerda que es Judá la que tú escogiste, porque por medio de ella va a venir un Salvador, va a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A través de Judá vendrá Cristo Jesús, como si Moisés le dijera eso a nuestro Dios. Entonces dice: llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. ¿Y los enemigos cuáles? En aquella época eran enemigos físicos, eran las otras naciones, y aún las mismas tribus de Israel a veces eran hasta enemigos de sus hermanos, los de Judá. Pero hoy los enemigos, ¿quiénes son? El diablo es el que genera enemigos a nosotros, a nuestra vida espiritual. El diablo es el que pone todos los enemigos en nuestra contra y usa espíritus malos, usando las circunstancias de la vida, usando a la gente del mundo, o usando circunstancias, problemas, pleitos, envidias, celos, poniendo conflictos, incomprensiones, y también a la gente la pone en contra de nosotros para destruir nuestra vida espiritual. Entonces hoy seguimos con esos enemigos. Pero aquí en esta promesa que Moisés le pide a Dios, le dice: tú seas ayuda contra todos sus enemigos. Eso nos cobija a nosotros hoy también, esta promesa. Diciéndole él a Dios que Dios escuche nuestras oraciones y nos ayude contra nuestros enemigos. Ahora vamos a ver la bendición que le dio a Leví. Leví era la tribu de los sacerdotes. En ese tiempo eran los sacerdotes, la tribu de Leví. Entonces a Leví dijo: tú, Tumim, y tú, Urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá. Aquí está hablando Tumim y Urim. Dice que Dios le ordenó a Moisés que el sumo sacerdote llevase aquí un pectoral en su vestimenta de sacerdote, y que en ese pectoral colocara a Tumim y Urim, que eran como unas piedrecillas y que servían para consultar a Dios. Cuando una persona, un profeta, un rey, un personaje venía al sacerdote a consultar a nuestro Dios, entonces Dios le revelaba al profeta a través de esas piedrecillas y le daba la respuesta. Se llamaba Urim y Tumim, y le daba la respuesta a la persona. Nosotros leemos cuando el rey David consultaban a Dios a través del sacerdote, iban a consultar: ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Será que vamos a ganar o será que vamos a perder la guerra? Entonces dice que el sacerdote que tenía ahí a Urim y Tumim, que eran unas piedrecillas, dice que él les hablaba. Ahí no sabemos de qué manera, si era porque cambiaban de colores o era que Dios le daba la revelación al sacerdote, pero era a través de Urim y Tumim que Dios le hablaba y le daba la respuesta a los personajes. Esto lo tenían, era la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Entonces dice: sean para tu varón piadoso, que es Moisés, a quien probaste en Masá. Allá en Masá, nosotros recordemos que Dios le había dicho a Moisés que iba a sacar agua de la peña en el desierto, porque el pueblo dijo: nos estamos muriendo de sed y no hay agua. Entonces Dios le dijo a Moisés: usa tu vara y ven allá a la roca y allá dígale al pueblo que todos se hagan ahí frente, y que yo les voy ese día, me voy a manifestar y voy a hacer que de la roca salga agua allá en el desierto para que no se mueran de sed. Entonces Moisés no le exigió al pueblo santidad, no le exigió al pueblo que había que ser reverente delante de Dios ese día, sino que Moisés se enojó con el pueblo y dijo: ¿y es que ustedes qué creen o quieren que yo les haga aparecer agua o que yo aparezca aquí un río, aguas usted? Entonces Moisés se enojó, en vez de exigirle al pueblo que tenían que estar preparados ese día santamente para recibir ese milagro. Dios se enojó por eso. Dios hizo salir agua de la peña, pero se enojó con Moisés. Entonces por eso es que aquí dice Moisés, le dice de la tribu de Leví, diciéndole que él lo probó allá en Masá, que fue el sitio donde dice: con quien contendiste en las aguas de Meriba. Entonces por causa de ese acontecimiento fue que Dios castigó a Moisés y no le permitió ir a la tierra prometida. No le permitió, sino que le dijo: morirás aquí, y el que va a entrar a la tierra prometida va a ser Josué.
Bien, ahora seguimos con el verso 9, lean. Y en el verso 10 dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, los levitas, ¿no? Estaba hablando aquí de la tribu de Leví. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, es decir, enseñarán la palabra, la ley de Moisés, la ley del Señor, esos son los juicios. Los levitas eran los encargados. Enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Jacob e Israel es lo mismo, o los juicios y la ley es lo mismo, significa lo mismo. Entonces dicen, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, o ellos enseñarán tu ley a Israel, que es lo mismo, hablando de esta tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Entonces, hermanos, esta tribu de Leví, que está aquí Moisés pues profiriendo esa bendición para ellos, su oficio de ellos era dice, guardar la palabra de Dios, predicarla, enseñarle al pueblo lo de Dios. Y dice, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre su altar. Y hermanos, nosotros hoy en día, dice la Biblia, dicen los apóstoles, decían que nosotros hoy nuestras oraciones es el incienso que usaban en esa época para adorar a Dios. Era un incienso, era algo físico. Pero hoy ese incienso existe y son nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Dice que ese es el incienso que Dios recibe. Y en la tribu de Leví, que hablaba en ese tiempo que era una tribu de sacerdotes, dice que nosotros somos esos sacerdotes. Entonces el Señor en el Evangelio le dio a su pueblo de Israel espiritual, o a su iglesia, el título también de ser sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Ministrar para Dios. Así que nosotros todos, dice que todos seremos sacerdotes, debemos ser sacerdotes y reyes. Entonces, ¿cuál es nuestro oficio? Ministrarle al Señor alabanzas. ¿Cómo? Pues con nuestro corazón, con nuestra buena manera de vivir, con nuestra santidad, con nuestras oraciones, nuestros cánticos, las alabanzas que damos al Señor. Ven que nosotros somos todo eso somos esos instrumentos que en aquella época se usaban para alabar a Dios. Nosotros hoy lo somos como sacerdotes, ministramos directamente a nuestro Dios. Esa era la simbología o el prototipo del Antiguo Testamento a el Nuevo Testamento. Ese es el prototipo. Todo lo físico que existió en el Antiguo Testamento tenía un símbolo espiritual, un significado espiritual para el futuro, la iglesia de Cristo Jesús. Y si aquí nosotros cuando leemos de los altares y el altar del incienso y leemos del altar de los sacrificios, hoy en día somos nosotros los sacrificios, nosotros somos el altar, nosotros somos esa arca aquí, el corazón donde Dios tiene que habitar. Nosotros somos ese incienso, esos aromas, con nuestras alabanzas, con nuestra manera de vivir. Somos todo nosotros ya en el sentido espiritual. Por eso es que Dios demanda que nosotros debemos vivir una vida santa y recta. Y en aquella época el pueblo de Israel tenían que cumplir ciertos requisitos físicos para poder andar bien delante de Dios, y ellos no pudieron hacer esas cosas, no lo lograron. Y nosotros hoy, que somos vasijas, que somos ese instrumento, ese altar, somos ese incienso, somos esa arca, somos ese templo de Dios. Nosotros hoy sí lograremos agradar a Dios. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de los dones espirituales. Gloria al Señor. Es eso. Entonces vamos a seguir leyendo las bendiciones para las 12 tribus de Israel físicas, y que las 12 tribus de Israel espirituales, que somos nosotros, pues también nosotros participamos de todas estas bendiciones. ¿Seguimos con el 11? Sí. Sigan con el 11.
Ve, esa es la bendición para los levitas, para los sacerdotes, y la bendición para nosotros hoy, porque está diciendo, bendice, oh Jehová, lo que hicieren. Recibe, Señor, con agrado la obra de sus manos. La obra de nosotros debe ser buena, ¿no? Perfecta. Dice, hiere a sus enemigos y a los que los aborrecieren, para que nunca se levanten contra ellos. Entonces mire qué bendición tan bonita para la iglesia del Señor, para nosotros que aspiramos a ser los sacerdotes de nuestro Dios. El 12, a Benjamín dijo, entonces Benjamín es otra tribu de Israel. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, entre sus hombros morará. Bendición para esa tribu. El verso 13, sigan. Entonces José, recordemos que José es prototipo del Señor Jesucristo como el mayor de muchos hermanos. Entonces dice que el Señor Jesús es el mayor entre muchos hermanos, porque él dice que su iglesia, también los creyentes, son los hermanos de él. Y José dice que es el mayor él es el primogénito físicamente en estas tribus. Fue José el primogénito. Como él fue el primogénito, llevó una bendición muy grande y llegó a ser prototipo de Cristo Jesús, comparado con el primogénito entre muchos hermanos, y Cristo Jesús es el primogénito entre muchos hermanos también. Entonces dice que a José, dice, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Ve, todo bendiciones. Con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Qué grandes bendiciones hubo para José. Bendiciones que el Señor Jesucristo las disfrutó también, porque él también, como el hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos, pues él también entraba a disfrutar de todas estas promesas. Lean el 16. Eso, príncipe entre sus hermanos. Entonces, el príncipe entre sus hermanos en la parte física material, y Cristo Jesús, príncipe en la iglesia del Señor, entre los creyentes en Cristo. En el 17, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas corneará a los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Está hablando que él estaría acorneando a todos los pueblos y naciones. Lo hablaba físicamente, y en el sentido simbólico, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, lo hace y lo hará, porque el Señor es el mismo ayer y hoy, donde dice que él estará destruyendo y castigando y arrasando todo aquello malo, y sobre todo a aquellos que le hagan mal a sus hijos, a su iglesia. Dios, el Señor Jesús, siempre estará en defensa de su pueblo, de su iglesia. Bueno, seguimos con la tribu de Zabulón. Vean el 18. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isacár. Y el 19, llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Todas estas bendiciones, por ejemplo, para la tribu de Zabulón, vemos que son cosas físicas y materiales que ellos estaban recibiendo. Seguimos con el 20. A la tribu de Gad. Entonces para Gad le está dando su bendición a esa tribu de Gad. Pero recordemos que esas 12 tribus de Israel, la preferida del Señor fue la tribu de Judá. Bueno, el 21, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Sigan. Entonces, esta es la bendición para la tribu de Dan.
Le dice, lo compara con cachorro de león que salta desde Basán. Para la tribu vemos que ya esas bendiciones para esas otras tribus no fueron tan hermosas, tan bellas, tan destacables, ¿no? Hubo bendición que destacó mucho para los levitas, para José y para Judá, y para los de Judá, porque de ellos la iglesia salió de ellos, o es la iglesia sale de estas tribus. A Neftalí le dijo, entonces en la tribu de Neftalí les dice, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Estaba hablando de bendiciones físicas, materiales y de las posesiones que ellos iban a recibir cuando entraran a la tierra prometida. En la tribu de Aser, lean el 24. El 25, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Seguimos. Es cuando dice que habla, no hay como el Dios de Jesús, no está hablando desde el mismo Israel. Dice, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con tu grandeza. El 27, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Sigan. Entonces dice, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. Sin embargo, aquí vemos que esta bendición que le da a Israel física en general no se cumplió porque ese Israel físico le falló a Dios. Y el Israel espiritual, en cambio, sí estará en pie porque ese Israel espiritual fue formado por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Entonces por eso dice, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, pero esa promesa es para la iglesia, ya no fue para ellos físicamente que recibieron esta bendición de Dios. En tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pero cuando le está diciendo esto, no se está refiriendo a ese Israel físico, sino refiriéndose a ese Israel espiritual, a ese Israel que Cristo Jesús construyó, edificó, a ese Israel, para él es esa bendición, gloria al Señor. Entonces lean el 29. Esa es una promesa para la iglesia del Señor, para ese Israel espiritual o esa Jerusalén celestial. Para ella sí es estas promesas gloriosas, porque el pueblo de Israel físico le falló a Dios. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra a intervenir y a formar un Israel espiritual, del físico formar uno espiritual, una iglesia gloriosa, un pueblo glorioso, un pueblo santo. Ojalá que nosotros todos seamos muy inteligentes, muy sabios y nosotros prosigamos en este camino hasta el final de nuestros días. Amén. Que no dejemos a Dios, no abandonemos a ese Dios verdadero que ha existido desde siempre, que existe, a ese Dios que se manifiesta, a ese Dios poderoso que estamos empezando a conocer nosotros. Que Él nos ayude para que nosotros logremos hacer ese Israel espiritual perfecto, que reciba esta gran bendición cuando le dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Dice, un pueblo que lo salva Jehová. Escudo de tu socorro, Dios es escudo. Es espada de tu triunfo, dice. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Dice que Él nos tendrá siempre sobre las alturas. Estas son las promesas. El Señor Jesucristo, cuando estaba predicando el Evangelio, Él le decía
él dice que el pueblo lo seguía, había mucha gente que lo seguía, mucha gente porque creía y otros curiosos. Y entre esos estaban los fariseos y los saduceos, que eran los enemigos. Ellos eran los maestros de la ley de Moisés en ese tiempo, los que interpretaban la ley. Y ellos estaban ahí escuchando al Señor, pero para criticarlo, para echarle abajo todo lo que él enseñaba, para decirle a la gente: no crean que eso es mentira. Y dice el Señor Jesús, cuando le hacían preguntas a él, entonces dice el Señor: ¿y usted por qué me pregunta? ¿Ignoráis las Escrituras? Les decía el Señor, ustedes ignoran las Escrituras. Ustedes no han leído que de mí, decía el Señor, de mí está escrito. Moisés escribió de mí. Él decía, Moisés escribió de mí, y está escrito en los salmos y en los profetas también. Todo lo de mí está escrito, y ustedes nunca se han dado cuenta. Leen la ley de Moisés, la enseñan los sábados, pero no han entendido que todo lo que está ahí escrito es de mí, escrito es de mí. Entonces el Señor siempre decía que Moisés, los salmos y los profetas, estaban todos los escritos acerca del Señor Jesucristo. Y ellos leyeron y nunca se dieron cuenta. Nunca Dios les abrió los ojos por ser rebeldes y nunca comprendieron que todo eso que estaba hablando ahí era de Cristo y su iglesia. Entonces, estas bendiciones que está aquí Moisés dándole a este pueblo de Israel, ya Moisés para morir, no era para ese pueblo físico. Realmente esas bendiciones eran para la iglesia del Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones y toda esta gente que él menciona se estaba refiriendo era a Cristo Jesús. Y por eso es que si nosotros leemos estos 5 libros de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Éxodo, entonces lo leemos. Y si nosotros lo leemos con esa mentalidad de que realmente está hablando de Cristo y de su iglesia, vamos a entender muchas cosas. Porque no podemos leer esto literalmente, no podemos leerlo como una historia, como algo tan bonito que pasó, o como una narración. No, tenemos que leer como una palabra viva de Dios, que es palabra vigente, que esto es palabra que está vigente. Y que esto no vamos a decir, es que esto ya pasó, esto ya no era en ese tiempo. No, quizá lo que pasaron fueron las fiestas y los rituales de Moisés, porque ya hoy en día la fiesta es espiritual. Hoy en día los rituales somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos un ritual para Dios. Si queremos hacer un sacrificio vivo, pues yo dejo de pecar y estoy sacrificando mi carne para Dios. Si yo quiero ser un incensario de poner incienso para que un grato olor a mi Dios, pues mis oraciones y mis alabanzas. Si yo quiero poner un altar para el Señor, para adorar al Señor, pues mi corazón y todo mi ser ahí para alabar y cantarle a Dios y alabar al Señor. Entonces yo soy el instrumento, el ritual que en esa época Moisés ordenó a todo el pueblo que hicieran para adorar a Dios. Eso fue lo único que cambió. Esa parte física cambió. Hoy nosotros lo hacemos. Entonces los sacerdotes, la tribu de Leví, ya en ese tiempo ya no eran físicos, pero hoy en día la tribu de Leví, los sacerdotes, somos nosotros. Porque el Señor dijo que nos haría reyes y sacerdotes a todos. Y el sacerdote, ¿cuál es el oficio de un sacerdote? Ministrar a Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Ministrando al Señor. ¿Y qué ministramos? Le ministramos cánticos, alabanzas, adoración, oración, los dones espirituales, la profecía, el don de imposición de manos. Todo eso ministramos para Dios. Somos sacerdotes. Entonces todas estas bendiciones que Moisés profirió a las 12 tribus antes de su muerte están vigentes para nosotros hoy. Y razón tenía el Señor, vuelvo a repetir, cuando le decía a la gente: lean las Escrituras, porque ustedes ignoran la doctrina por no leer las Escrituras. Están ignorando. Lean las Escrituras y se darán cuenta que Moisés habló de mí, que los salmos hablan de mí, que los profetas hablan de mí. Y realmente, hermanos, nosotros aquí, leyendo, que son las lecturas que nosotros debemos hacer aquí cuando vamos a iniciar
pues una reunión aquí para Dios, un servicio para Dios. Entonces leemos una lectura, leámosla con esos ojos espirituales y con ese pensamiento espiritual y verá cómo vamos a encontrar tantas riquezas de nuestro Dios para nosotros. Entonces esa es la lectura que hacemos aquí de lo de Moisés, y es verdad que habla de nuestro Señor Jesucristo y nadie se dio cuenta. Por aquí había una parte que Moisés le decía al pueblo, le decía: cuando yo muera, Dios les va a levantar un profeta como yo, un profeta que entregue su corazón. Y todos decían: ¿quién será? ¿Quién será? Pues el Señor Jesucristo. Y ellos nunca entendieron, nunca, el pueblo de Israel físico, el pueblo hebreo físico, nunca entendió ni descubrieron ese profeta. Y ese profeta fue el Señor Jesucristo. Así que la honra y gloria para el Señor. ¿Habrá por ahí 2 o 3 preguntas de ustedes? Bueno, las 3 que levantaron la mano, la hermana y la otra hermana. Buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta aquí en Jeremías. Mentira, ya. Si alguno dice: yo quedé confundido con la enseñanza de esta noche, levante la mano. Y volvemos y nos estamos 1 hora aquí explicando. ¿Jeremías qué? Jeremías 4:10. Sí, bueno, todos a abrir Jeremías 4:10, sí. Esto es Dios hablando al pueblo de Israel sobre su dureza de corazón, y dice, para la gloria y honra de Dios, dice: y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Yo quería saber, porque en Dios no hay engaño, y lo que Dios dice, Él lo cumple. Entonces, si me puede por favor explicar este verso. Bien, entonces dice que en ese tiempo se habían levantado unos falsos profetas. Se habían levantado y profetizaban que el pueblo iba a tener paz, que iba a haber bendición. Entonces Dios enviaba los mensajes por Jeremías, por Isaías, Ezequiel. Les enviaba mensajes al pueblo de Israel que se arrepintieran, porque Dios los iba a destruir, los iba a castigar, y además en las guerras con las otras naciones ellos iban a perder la batalla, la guerra, por causa de la desobediencia. Entonces había muchos falsos profetas, y los reyes de Israel no querían creer al profeta de Dios, sino que antes lo buscaban y lo llevaban a la cárcel o lo amenazaban de muerte por profetizar estas cosas. Y ellos buscaban profetas falsos para que les dijeran que sí, que iban a tener victoria, que iban a tener triunfo, que iban a tener mucha paz, y que entonces, como Dios vio que eso era lo que ellos querían, entonces les permito que les profeticen eso, que va a haber mucha paz y que paz tendrán, y cuando venga el día malo, entonces ahí sí es cuando ya. Entonces por eso el Señor dice que ellos se iban a lamentar, ellos mismos, cuando ya cayeran en la trampa de las falsas profecías, pero por la dureza de corazón y la incredulidad de ellos mismos, por su desobediencia, Dios permitía todas esas falsas profecías para castigarlos. Y que cuando ya ellos estuviesen siendo castigados, entonces decían: pero ¿cómo? Si Dios dijo que íbamos a tener paz, y entonces ¿qué nos está sucediendo? Entonces eso es lo que el Señor les está diciendo en ese verso, cuando dice: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Porque no es que ya eran sitiados, ya el ejército de Babilonia los sitió a la ciudad, y duraron 2 años sitiados, y entonces afuera también estaban todos los ejércitos dándole muerte a toda la gente. Entonces ellos dijeron: pero ¿cómo? Si era paz lo que nos habían dicho que habría, y mire lo que nos está aconteciendo. Pero todo eso Dios lo permitió por castigo, por castigo. Hoy en día nosotros no debemos ser necios ni rebeldes con Dios, ni duros de corazón ni incrédulos. Hoy en día debemos amar a Dios, debemos leer la Biblia.
amar a Dios y orar al Señor y buscar al Señor, a Dios, para que Él nos ayude a entender, a comprender sus caminos, su palabra, y no ser necios y rebeldes, porque hoy en día también quizá puede haber en alguien, en una persona, alguna chispa de rebeldía, de necedad, que no quiere sino que le profeticen o que le digan cosas bonitas y cosas buenas, pero no quiere que le hablen de que cambie, de que se aparte del pecado, de que viva una vida recta. Entonces hoy en día puede haber esa necedad también en la gente. Entonces la persona dice, no, es que yo quiero que me profeticen cosas bonitas, yo no quiero que me profeticen que debo cambiar o que debo quitar esto o lo otro. Entonces quizá en algún corazón haya de pronto esa necedad. Entonces Dios, ¿qué hace? Pues Dios le permite que le digan mentiras por ser rebelde, por ser necio. Eso de pronto puede acontecer. Por eso nosotros pues debemos siempre ser sinceros con Dios y humildes y sencillos, aceptar la reprensión de Dios, aceptar la amonestación que Dios haga a nosotros, reconociendo que sí, que estamos cometiendo esas faltas, esos errores y que tengo que cambiar, y aceptar eso con mucho amor, con mucho cariño, con sencillez, y no ponerme necia y rebelde con Dios, porque entonces Dios también puede probarnos de esa forma y hacer que más bien entonces seamos castigados. Entonces esa es la forma. Por eso digo que Dios ha sido el de siempre, el de ayer y el de hoy. Y entonces Dios, a cada persona, aprendemos, de aquí aprendemos. Esta es una gran universidad. La Biblia es una universidad, la mejor universidad que existe en el mundo y en toda la humanidad, en todos los tiempos, es la Biblia, donde nos enseña Dios tantas cosas bonitas para hacer y para ser nosotros, para hacer y para que nosotros seamos realmente un hombre y una mujer justos, rectos, en todo sentido. Bien, seguimos de la otra hermana que por allí levantó la mano. Sí, bueno. Buenas tardes, hermana María Luisa. Gracias por venir a visitarnos. Hermana María Luisa, mi pregunta está en Génesis capítulo 44, los versos 4, 5 y 15. ¿En qué, hermana? Génesis capítulo 44. Sí puede leer, hermana. El versículo 4 del capítulo 44 en Génesis dice así: era los hermanos en la carne de José, precisamente, cuando fueron a Egipto. Dice que habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y el verso 15 dice: y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Hermana María Luisa, usted nos ha enseñado y nos acaba también inclusive de decir que José era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice él mismo y le decía a sus propios hermanos los judíos que él sabía adivinar? Bueno, él lo dijo, fue de puro vengativo con sus hermanos, ¿no? Porque él no quiso, José no quiso darse a conocer a sus hermanos, porque como sus hermanos lo habían vendido, y él estaba ya en Egipto y lo habían vendido. Entonces cuando él ya ve a sus hermanos, dijo: yo me voy a vengar, primero me voy a vengar y los voy a hacer sufrir y después me doy a conocer. Eso fue lo que él hizo. Entonces él, de pura venganza, ordenó a sus siervos que les dijo: vaya, lleven la copa y la ponen en el saco donde está el trigo empacado, y allá, y después van y lo requisan y verá que le encuentran la copa, y entonces es un motivo para llevarlos a la cárcel, ¿no? Para castigar. Entonces José les dice: dígales que esa es la copa donde yo bebo y donde yo adivino. Pero él no era porque estuviera adivinando ni nada de eso, sino porque él lo hizo fue de vengativo con sus hermanos, por hacerles la maldad y porque él no quería darse a conocer a sus hermanos aún, y por eso, para justificar el robo de la copa, que porque tenían que robarla. Entonces él se vengó de sus hermanos, y después de que ya cobró venganza, entonces ahí sí dice que se dio a conocer a ellos y los perdonó, y se perdonaron y lloraron, y bueno, entonces eso pasó, esa reconciliación. Pero es mentira, él no adivinaba, él no era adivino, sino que lo dijo fue por venganza a sus hermanos, sí.
Y otra inquietud, hermana, que tengo hace mucho tiempo. Usted nos ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a cumplir también con la ley de Moisés. Yo quiero preguntarle, ¿él fue circuncidado como hombre? Claro que sí. Él fue circuncidado y todo, y dice que como María y José eran muy pobres, entonces llevaron al templo de ofrenda, porque con la circuncisión había que llevar una ofrenda. Y la gente pobre llevaba 2 palomas de ofrenda. Los que tenían más dinero llevaban ovejas o llevaban vacas. Pero ellos, como eran pobres, dice que llevaron, pues fue palomas. Pero él fue presentado porque él tenía que ser... Por eso dice que este sacerdote, se me olvidó el nombre del sacerdote que cargó ahí al Señor, y que dice que hubo profecía, ¿no? Hubo ahí profecía y hubo otro que dijo, hoy he visto la salvación de Dios cuando vio al niño. Entonces, porque él fue llevado al templo. Sí, bueno, por aquí, sí. Buenas noches, hermana, que el Señor la bendiga. Amén. Una promesa del Señor cumplida. Hace un par de semanas me hablaba de la visita suya y me decía que muy pronto iba a estar frente a su sierva, y quiero darle las gracias al Señor por cumplir su promesa. Días después, mi hija en Utah tuvo un sueño en el que mi esposa y yo le decíamos que íbamos para la iglesia, y ella decía que estaba muy ocupada, y usted apareció en el sueño y le agarraba de la mano y le decía, vamos, que yo voy para allá, y se la llevó. Y fue de esa manera que el Señor le enseñó la importancia de la congregación, porque al día siguiente ella fue a la iglesia, y quiero darle la honra y la gloria al Señor. Bueno, ya, bien. ¿Tiene alguna pregunta? No. Sí. Si la hermana me permite una pregunta. En el estudio bíblico de ayer que vimos de Paraguay. Ah, Paraguay. Sí. Están atrasados. Eso fue el año pasado. Sí, hermano. La hermana casi al final del estudio bíblico hablaba de que ella estaba sellada, que el maligno podía hacer lo que sea, y que ya usted estaba sellada y que ya no le importaba absolutamente nada. Y viniendo a lo que vivimos día a día en nuestra vida, queriendo ser responsables, queriendo hacerlas, cumplir con nuestras obligaciones y dar un buen testimonio ante las demás personas en todo sentido, ¿cómo logramos balancear? Y la pregunta es, ¿cómo logramos hacer ese balance entre agradar al Señor y cumplir con nuestras responsabilidades, sobre todo en los momentos cuando se ve que todo está al revés, aunque las promesas del Señor son que todo va a estar muy bien? ¿Cómo logramos tener ese balance para no perder esa esperanza, esa tranquilidad, y poder llegar a estar sellados como usted nos los enseñaba en el día de ayer? Que el Señor lo bendiga, hermano. Gracias. ¿Qué diría yo? Dice el hermano que hay dificultades, ¿no? Y muchas cosas difíciles en la vida diaria, en la vida cotidiana, y que de pronto la persona se desanima, la persona pierde la esperanza, la fe, bueno, se angustia, se llena de problemas, de dificultades. Yo siempre me aferré a la oración. Siempre me aferré a la oración en los momentos difíciles, en la parte económica, ¿no? En la parte económica, que uno dice, estoy viviendo momentos difíciles, no hay trabajo, no hay dinero, y hay que cumplir con las obligaciones, con los deberes, ¿no? Hay que comer, hay que pagar renta o lo que sea. Entonces, yo siempre lo que hice fue orar y clamar a Dios y contarle al Señor mi situación, la situación. Decirle, Señor, mira esto, abre puertas, Señor. Y ser diligente. Fui muy diligente, buscando, mirando por aquí a ver dónde, mientras que yo encontraba un trabajo en lo que yo sabía o quería, mientras tanto trabajaba en algo, en lo que fuera. Pero nunca estuve con las manos quietas, siempre estuve siendo diligente, haciendo una cosa, otra, por aquí me entraba algo de dinerito, por aquí también. Entre tanto yo estaba aspirando a tener un trabajo mejor, ¿no? Siempre hice eso. Dios nunca nos desamparó, nunca. Siempre Dios estuvo. La oración, no sé, la oración. Yo me acuerdo una vez una crisis que tuvimos, una dificultad muy grande, y yo oraba y clamaba al Señor, y de pronto apareció alguien y nos regaló un dinero. Entonces yo digo, mire Dios cómo hace. Entonces una persona apareció y nos regaló un dinero, y eso nos ayudó mucho. Entonces,
Yo puedo decir, en la vida yo he vivido todos los momentos de escasez, de problema, de dificultad, de abundancia, de todos los momentos los he vivido. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que yo viva para poder enseñar. Porque si yo hubiera sido de solamente una cuna de flores y de rosas todo el tiempo y nunca conocer problemas ni dificultades ni pobreza ni nada, entonces yo no podría considerar a nadie. Yo no sabría qué sería sentir lo que la gente sienta en un momento difícil. Entonces yo yo he vivido todo y lo he experimentado en la vida todo y sé cómo salir adelante. Y por eso digo que de Dios no hay que separarnos, de la mano del Señor no hay que separarnos, sino la oración y ser diligente y mirar qué hago, qué debo, qué puedo hacer entre tanto, pero aquí de hambre no me voy a dejar morir. Y entonces Dios siempre tendió la mano y siempre nos ayudó. Eso sucedió. Entonces, así que el hermano, su pregunta, no, la esperanza no hay que nunca perderla, ni desanimarse, sino seguir luchando y seguir orando y hablando y hablándole al uno al otro y aplicando lo que sea, de acuerdo al país donde uno vive, pues uno así mismo actúa. Pero Dios no nos va a desamparar. Pero eso sí, hay que agradar al Señor, ¿no? Hay que vivir la vida recta para poder agradar al Señor y que Dios nos escuche, porque si uno se pone a estar haciendo pecado y cometiendo faltas, pues entonces ¿cómo quiere que Dios nos oiga? No, Dios no nos oirá, entonces Dios nos oye. Así que no se preocupen, vivamos la vida bien con Dios, apartémonos de tantas cosas que no conducen a nada, de las iras, los rencores, los odios, la envidia, el egoísmo y no esas iras que le llegan a una persona. No vaya usted a, como dice vulgarmente la gente, es que voy a explotar de las iras que tengo, de los enojos, es que me molesta esto, lo otro y tal, y tiro todo y destruyo todo. No, nosotros tenemos que controlarnos, tener paciencia, orar, clamarle a Dios, pedirle a Dios, y Dios nunca nos va a faltar. Hay un verso en un salmo que dice el salmo, dice: joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Y eso es verdad, hermanos. Dios nunca va a permitir que sus hijos vayan a estar mendigando o que vayan a morirse o acostarse sin comer un día. No, Dios no permite eso. Pero para ser hijos del Señor, pues hay que agradar al Señor, ¿no? Hay que agradar a Dios también. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Estoy muy contento. Estoy feliz porque el Señor, pues, me ha dado estas maravillosas bendiciones que últimamente he recibido. Mi pregunta está en Deuteronomio 5, en los versos 28 y 29. Sí. Lea, hermano. La voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y en este verso 29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Estas palabras fueron expresadas por Dios, mostrándonos su bondad. A mí me quebrantaron, hermana. Cuando yo leía estas palabras, me quebrantaron, porque esto puede estar diciéndonos nuevamente. Ahora Dios nos está diciendo lo mismo. Siente al igual que nosotros y desea que nosotros hagamos su voluntad para bendecirnos. Quiero, hermana, que nos hable sobre estas palabras que me han llenado mi corazón de quebrantamiento al imaginarme a Dios viéndonos en nuestras debilidades y pecados y queriéndonos bendecir, pero no nos dejamos. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Veo cómo está escrito en signos de admiración y cómo Dios se humilla ante nosotros con estas palabras. Esto nos muestra
es una muestra muy grande del amor y misericordia que Dios nos tiene como Padre. Y este Dios, que estos versos aquí de Deuteronomio que pasó a miles años atrás, ese Dios que le estaba diciendo todo eso a Moisés y haciendo esa promesa, es el mismo que hoy nos está haciendo promesas a nosotros, nos habla y nos dice que no vivamos en pecado, que hagamos sus mandamientos, que cumplamos con sus mandamientos, amar, tener misericordia, tener paciencia, no tener odio, rencores, orgullo, altanería, palabras, soeces, iras, contiendas. Todo eso es lo que el Señor dice que hay que apartarse. Cuando uno se aparta de todo eso es porque está cumpliendo los mandamientos del Señor, y al cumplirlos pues Dios escucha nuestra oración y Dios nos oye, Dios nos bendice, Dios da las cosas. Una vez una hermana, hace muchos años, una hermana me decía un testimonio, me dice: hermana, yo una vez estaba en la calle, estaba esperando que pasara el transporte, el bus, y yo tenía mucha hambre y no tenía ni solamente la monedita para pagar el transporte, y yo tenía mucha hambre, y yo le decía al Señor: Señor, tengo mucha hambre, pero no tengo dinero, no tengo sino lo del transporte. Entonces decía la hermana: yo una vez escuché, le decía al Señor ahí en su meditación en la calle, estaba en la calle ella, dice: yo estaba, Señor, yo escuché una vez a unas personas que testificaban, dice que no tenían dinero y que de pronto les apareció dinero ahí en el piso. Yo no puedo creer eso, Señor, ¿cómo puede ser eso? Por ejemplo, yo hoy tengo un hambre y yo no creo que me va a aparecer aquí un billete en el piso. Y se puso a pensar eso y le apareció el billete ahí en el piso. Y dice que cuando ella decía: tengo hambre, que ojalá me apareciera el billete que valía un paquetico, de esos paquetes que venden de comestible, ¿no? Y pidió eso, dijo que fuera $1, porque valía $1 el paquetico. Pidió $1, pues $1 le apareció en el piso. Y ella pues le dio temor y miedo cuando vio eso, porque ella, pensando en eso, vio que Dios la escuchó y Dios le hizo lo que ella, para que creyera. Ella recogió el billete de $1 y compró el paquetico que quería. Pero ella le dio temor, dice: ¿por qué me puse yo a ser necia de decirle al Señor que la gente testifica que les aparece dinero, que yo no podía creer eso? Esa es la necedad. Entonces ella le dio temor a eso, pero Dios se lo demostró. Le demostró y le hizo aparecer ahí el billete de lo que ella pidió. Pidió que era para comprar un paquetico de comer, de papitas o lo que fuera, Y entonces Dios le dio eso. Entonces Dios oye, Dios nos oye, nos ve. A veces nos contesta en nuestra necedad, pero eso no debiera ser así. Pero Él nos contesta, Él nos responde, Él nos bendice. Así que esa es la misericordia de Dios, y lo admirable es esto. Esta promesa de miles de años atrás, mire que hoy la vivimos y la vivirán las otras generaciones. La última pregunta ahora sí. ¿Qué, hermana? No, pues tenía como una inquietud acerca de las dos, de la diferencia entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero en la parte espiritual. No, es que en la parte espiritual, lluvia temprana y la lluvia tardía, dando a entender Dios que Él nos da bendición a tiempo y a distiempo. ¿Ve? Es eso. En todo momento las bendiciones de Dios no faltarán a sus hijos que aman al Señor y guardan ¿qué? Sus mandamientos. Es eso. Bueno, sí, hermana. Sí, hermana. La última de ya. Hermana María Luisa, buenas noches. Qué bienaventuranza para todos nosotros este gran privilegio que nos concede nuestro Señor de que usted nos acompañe en esta noche. Usted tan ocupada, tantas iglesias quisieran tener su presencia. Yo le confieso que yo estaba un poco enojada con el Señor. Yo le decía: Señor, la hermana María Luisa antes era tan frecuente verla, que nos visitara, y ahora casi no nos visita. Pero entiendo, hermana, también quería decirle que la admiro mucho. Me encanta la manera como usted enseña, me encanta su sencillez, me encanta cómo usted articula cada palabra, y yo quisiera que usted me diera como un tip para yo poder articular así bien cada palabra, porque es que eso es tan lindo, hermana, cuando una persona es bien hablada.
y sobre todo cuando está ante multitudes, porque usted no está solamente ante multitudes hispanoparlantes, sino de todo el mundo, y eso es digno de gran admiración. Hasta que todos quieren aprender español por allá. Los italianos quieren aprender español, los franceses quieren aprender español, los de Alemania, los de allá, esto quieren aprender español porque les encantan los estudios bíblicos en español. Bueno. Hermana, mi pregunta está en San Marcos, capítulo 1. En el versículo número 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el número 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una nube de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermana, yo hoy día veo que hay una semejanza cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo con este pasaje de la Biblia. Pero porque yo veo que después de este momento que se le manifiesta a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en forma de paloma, es como si Él en ese momento hubiese sido investido por el Espíritu Santo, y a partir de ese momento Él empieza su labor de predicación. ¿Es así, hermana? Él en ese momento fue investido, porque Él antes de eso me parece que Él era pues como humano, todavía no ministraba, no predicaba el Evangelio. Sí, él dice que hasta la edad de 30 años él vivió la vida normal de un ser humano, pero él era lleno del Espíritu de Dios, porque se cuenta que cuando tenía 12 años estaba hablando con los doctores de la ley de Moisés allí y les enseñaba y les hablaba, entonces todos admirados de él, de su doctrina, porque él pues siendo Dios, ¿no? Pero él estuvo así hasta la edad de 30 años porque él se quiso comportar como ser humano. Él no quiso ser ese Dios, sino ser un ser humano para sentir a la gente, para considerar a la gente, la tristeza, la alegría, el hambre, el frío, sentir todo lo que se siente el ser humano, y hasta los 30. Entonces, como el Señor Jesús tuvo que cumplir la ley de Moisés y también dar inicio al Evangelio del Señor, por eso es que él le tocó hacerse bautizar, para darle el ejemplo al resto de sus hermanos creyentes en Cristo que se bautizaran en agua. Y él dice que vino el Espíritu Santo hacia él testificando, porque oyó fue una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Era el Padre hablando de él, para que la gente que estaba ahí escuchando y todos le creyeran y le obedecieran y lo siguieran. Para eso fue que hubo esa manifestación, pero del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios no, porque él fue Dios, él es Dios, solo que dice que él se comportó como ese ser humano para poder cumplir con la ley de Moisés y poder considerarnos a nosotros los seres humanos. Pero él no dejó de ser Dios, sino que él tenía que cumplir con todos los reglamentos. Así que eso fue un testimonio que Dios dio ese día del bautismo en agua. Por eso es que Juan le dijo al Señor Jesús: más bien yo quiero que tú me bautices. Y el Señor dijo: no, deje las cosas así, hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con lo que está escrito. Eso, el Señor le dijo eso a Juan, que a lo mejor Juan ni entendió qué fue lo que le dijo el Señor, pero él procedió a bautizarle. Bueno, le damos gracias a nuestro Dios por su amor, su misericordia, y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a despedirnos y vamos a hacerle petición al Señor también por las enfermedades y necesidades, por el trabajo, por el dinero, por las deudas, por los compromisos, por los conflictos en los hogares, entre pareja, las incomprensiones. Bueno, tantas cosas que pasan, que nuestro enemigo y nuestros enemigos nos ponen en nuestra vida, que eso lo ponemos en presencia del Señor. Y también vamos a despedirnos a la vez. Bendito Dios, bendito mi Señor, gracias mi Señor, gracias Señor porque hemos estado aquí
delante de ti, mi Señor, hablando de tu palabra, hablando de ti, Señor. Cuánto nos deleitamos hablando de tu palabra, meditando e imaginándonos todas las cosas, los acontecimientos y los sucesos de aquellas épocas. Y lo más admirable, Señor, es saber que tú eres el mismo, que fuiste el mismo, que nunca has cambiado, que nunca cambias. Para ti no existe la moda ni los tiempos, para ti no existe nada, Señor. Todo es igual, todo es lo mismo, porque eres nuestro Dios poderoso, nuestro creador, nuestro dueño. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos conocido tu camino, tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final para poder disfrutar de todas tus promesas que tú nos tienes allá en el más allá. Gracias, mi Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te pido, mi Señor, esta noche que extiendas tu mano sobre los hermanos, las hermanas, sobre todas las personas que están enfermas, sobre los que tienen enfermedades incurables, sobre aquellas personas que tienen espíritus inmundos en su cuerpo, que no los dejan coordinar ideas, razonar, no lo dejan actuar, proceder normalmente. Señor, esos espíritus inmundos, esos demonios, ataduras y cadenas y ligaduras que el diablo les ha puesto, maldiciones, sean cortadas, quitadas, Señor. Tu mano poderosa haciendo milagros, libertando y limpiando a cada uno, mi Señor. Quitando, Señor, también la tristeza, la amargura, quitando depresiones. Señor, quita también toda duda, toda incredulidad. Ayuda a todos, mi Señor, para que podamos leer la Biblia, para que podamos siempre estar agradándote, aprendiendo de tus caminos, de tu doctrina. Bendice cada hermano, cada hermana. Mira, Señor, sus necesidades que tienen. También la parte material, la parte física, Señor, tiene necesidades, sus peticiones, sus anhelos, concédelos, Señor. Sé tú, Señor, proveyendo todo lo necesario a cada uno, que a nada les falte, mi Señor, que tu bendición sea completa para todos, Padre Santo. Bendícelos, Señor, guárdales del mal, guárdales de los peligros, guarda de las acechanzas del diablo, de toda trampa maligna, afuera, en la calle, en los lugares de peligro. Guarda a todos tus hijos, Señor, bendice a cada uno y llénales del poder de tu Espíritu Santo, y bautiza con tu Espíritu Santo a los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y dale los dones espirituales, mi Señor. Dales consuelo y paz, dales alegría y gozo en sus corazones. En el nombre glorioso de Cristo te lo pedimos. Gracias, mi Señor. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Gloria a mi Señor. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias al Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias y que Dios les bendiga.